Me dedico a jugar al fútbol y a pintar en Bellas Artes. Y así estuve durante año y medio, casi 2 años, entrenando por las mañanas con el Club Deportivo Tenerife, con el filial, que era el equipo regional. Yo era buen jugador de fútbol. Bueno, no soy yo el que lo tengo que decir, lo tendrían que decir otras personas. Pero vamos, me gustaba mucho el fútbol, porque venía además de generación de futbolistas. Mi padre fue futbolista del Español. Y bueno, además como persona reconocida en el Club Deportivo Tenerife, porque siempre ha formado parte de nuestra familia, pues las mañanas me admitían que fuera a entrenar con el filial. Y bueno, me lo pasaba pues magníficamente bien. Y luego me iba a dar mis baños al Club Náutico, y a partir de la época en que, no en invierno, sino en la época de medio verano, como ahora, por ejemplo, y luego por las tardes a pintar en Bellas Artes. Entonces hice mis 3 cursos de preparatorio, ingreso, el primero, y luego ya a partir de ahí ya la vida empezó a complicarse profesionalmente, y entonces entro, me colegio y empiezo a trabajar. Tengo mis primeros trabajos. Y concretamente el decano entonces, que era Rubén Enríquez, junto con otros compañeros que habíamos terminado, pues se nos ofreció la oportunidad de incorporarnos a la estructura del colegio, ¿no? Y a mí me asignaron, me preguntaron qué era lo que me podía interesar, y a mí me interesaba la sistematización de la información. Y entonces me pareció muy interesante, más que visados, más que laboratorio, más que otros aspectos profesionales, más que el urbanismo, me interesaba ese mundo del tratamiento de la información, porque entendía que los arquitectos tienen que tomar buenas decisiones, y para tomar buenas decisiones tienes que tener magnífica información. Y a su vez, este departamento de informática llevaba un aspecto importantísimo en la relación de la ejecución de las obras, que eran los precios, tanto de referencia para la redacción de un proyecto como para precios contradictorios que aparecen en todas las obras, ¿no? Y logramos potenciar todo este servicio profesional, que luego lo incrementamos con formación a los profesionales, especialmente a todos los que preguntaran sobre cualquier tema relacionado con lo que te estoy comentando, y a su vez una formación a los recién terminados que terminaban sus carreras, como empezábamos todos, y sabes el déficit de información de todo tipo que te hace falta, ¿no? Entonces hacíamos como una especie de seminarios y cogíamos tanto a los arquitectos de Tenerife como incluso a los de Las Palmas, que era que teníamos que ser autosuficientes, no teníamos que estar dependiendo de terceras instituciones. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? Pues a lo que estoy comentando, ¿no? Que si hay un laboratorio que te proporciona un servicio de control de calidad en las obras, pues no teníamos por qué ponernos en manos de terceros departamentos externos con intereses económicos espurios muchas veces, o económicos exclusivamente, no son espurios, sino que van a la economía. Y todo eso iba en detrimento de tener nosotros una mejor formación de manera directa y sobre todo verídica. Y esto, además, cuando me incorporé, porque los compañeros me lo pidieron, en el cargo de tesorero para llevar el peso económico, uno de los aspectos fundamentales que se produjo en aquel momento es que las viviendas de la Junta de Obras del Puerto, que era una obra de nuestro compañero, de nuestro estupendo compañero Luis Cabrera Sánchez Real, presentaron unas patologías estructurales, y nos pusieron encima de la mesa como Junta de Gobierno que había un informe de Intemac. Intemac estaba dominado por la profesión contraria a la nuestra, ¿no? Los ingenieros de camino. Y yo veía veíamos los de la Junta de Gobierno, que de aplicar los criterios de Intemac, los edificios tenían que ir al suelo. Bueno, pues salvamos magníficamente bien con arquitectos nuestros todas esas viviendas, se solucionó el problema, un problema difícil de gestión, de alcance, de prestigio sobre todo, y salió la operación magníficamente bien. Eso solamente era posible si la información que barajaba y las decisiones que se tomaban estaban, digamos, en tus manos.
en las manos de los arquitectos, del colectivo de arquitectos. Entonces ahí no solamente salva la piel el profesional, sino que a su vez en el ejercicio nuestro, siempre si hay errores, en cierta manera salpican en cierta forma al conjunto de la profesión. Esto era, por ejemplo, para defenderte lo que significaban los servicios profesionales, magníficos, extraordinarios, y te daba además para cualquier profesional la tranquilidad de que si tenías la más mínima duda durante el proceso de la toma de decisiones, apoyarte en todos los estamentos que te fueran necesarios. Había un secretario general técnico que desde el punto de vista legal te centraba los temas magníficamente bien, te marcaba tus responsabilidades. Otro aspecto importante de la profesión fue el seguro de ASEMA, que estábamos en manos también de terceras personas, de terceras compañías que vivían de todo este negocio, y los arquitectos. A nivel nacional organizamos el poder tener una entidad propia de seguros, que en la experiencia sabemos que, y te lo dice en la propaganda que recibirás de ASEMA, que hay cantos de sirena en lo que te ofrecen, en las cuotas, etcétera, y que, sin embargo, el porcentaje de éxito que tenemos es altísimo. Eso significa, nuevamente, reforzando la tesis anterior, que cuando los temas los controla la profesión, pues digamos que el alcance de las medidas por las que fueron creadas benefician no solamente al compañero que lo sufre, sino sobre todo que la profesión no pierde prestigio ni presencia en su papel diario ante toda la comunidad, ¿no? Ante todo, en este caso ante España entera, ¿no? Y nosotros en concreto pues solventando nuestros problemas diarios de cada día, ¿no? La introducción, por ejemplo, de las tecnologías, también este departamento lo llevaba, y siempre participábamos en las ferias más importantes, teniendo información directa con todas aquellas tecnologías que podían ser innovadoras y que de alguna manera no es lo mismo hablar de la industria con un representante en las islas, porque las islas normalmente no tenemos representantes cualificados de los productos. Tú vas a colocar ahora una ventana fabricada en no se sabe dónde y lo que tienes es un vendedor, un comercial, pero inmediatamente si haces una pregunta delicada o de tipo técnico, automáticamente no, escriba usted, no, tengo que preguntar. Entonces, claro, todo eso son retrasos, son situaciones que te generan indecisión, incluso la información que te pueden dar puede no ser la auténtica, la que de alguna manera es la que tú necesitas para tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, claro, todo esto, digamos, al ser filtrado a través de una representación colegial en aspectos tecnológicos, con todos los servicios que tienes detrás, pues desaparece de tu escena, con todos los respetos, la Preisler enseñando la cerámica correspondiente, porque lo que nos interesa a nosotros es precisamente que la información que nos llega sea fidedigna, sea cierta y venga avalada con una serie de análisis, de ensayos y de factores que son los que te van a ayudar a tomar las decisiones mejores para que luego no termines en un juzgado, ¿no? Esto, a su vez, habría otro mundo que tampoco se ha llevado a efectos, porque el Consejo Superior, teníamos vínculos también con el Consejo Superior y estábamos en las comisiones de alguna manera más interesantes, como por ejemplo las normas tecnológicas de la edificación en su día, que creo que todavía en cierta manera son aprovechables en una gran parte, y que fue un esfuerzo en un momento determinado para facilitar y tipificar, vamos a llamarlo así, decisiones que fueran homologables y que tuviéramos ese nivel de calidad que pide la LOE, ¿no? Porque la LOE al final te pide cosas pero no te da soluciones, las soluciones las ponemos nosotros y las interpretaciones las hacen los abogados, no las hacen los arquitectos, por si fuera poco, ¿no? Porque los criterios, más que para criterios de arquitectos, dan criterios para abogados, ¿no? Lo cual es de muy poca ayuda incluso la redacción pues no es la mejor, genera muchos aspectos dudosos. Todas estas comisiones en las que trabajábamos en aquel momento, como por ejemplo el caso de las normas tecnológicas, pues nos permitía a su vez hacer transferencia de todas nuestras tecnologías al resto de la nación. Pongo por caso y dirás, bueno, ¿y qué tecnología tenemos nosotros para exportar al resto de la nación? Pues recuerdo perfectamente que cuando se trabajaba la fábrica de bloques de cemento nuestra,
pues se trasladaron aquí a Tenerife y los fui llevando pues por todas las obras que teníamos nosotros, de edificaciones hasta de 4 plantas de altura, barriadas enteras, realizadas con fábricas de bloques, y que quería que vieran ellos que sí, que toda la experiencia que teníamos, las patologías, porque en la primera normativa que ellos estaban barajando no pasábamos de 2 plantas, ¿no? Entonces, claro, todo este mundo también, que nosotros, del mundo derivado de las cenizas volcánicas, el cemento, a nivel nacional hay a lo mejor una o 2 zonas que son volcánicas, pero nosotros tenemos esta peculiaridad y, como siempre, hemos sido relegados, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el consumo, la ley del consumo de agua, son normas que las hacen a nivel nacional, y nosotros, por ejemplo, que te digo yo, en La Graciosa no puedes decir que un habitante va a consumir 200 litros habitante día, porque nuestra cultura, en aquel momento al menos, dependíamos de los aljibes y de los receptores de agua y del agua de lluvia, ¿no? Porque agua propia escasa, y posteriormente entramos en las Palmas de Gran Canaria, con todas las potabilizadoras, que siempre Gran Canaria pues nos ha ganado el terreno, porque antes no te decía que la provincia de Las Palmas, los arquitectos derivaron hacia la fundación de la Escuela de Arquitectura, y por ahí canalizaron ellos todas sus aspiraciones profesionales. Nosotros, por el contrario, digamos que éramos en cierta manera como un aspecto más directo, más social, más implicado con el día a día de nuestra profesión, más que en la formación, pero en la formación práctica, en facilitar estos servicios, en no dejar al albur la llegada, como tú me estabas comentando antes, como hemos empezado todos, ¿no? Un pequeño estudio, he empezado, he ido camino, pero por el medio hay muchas vicisitudes profesionales que requieren el que te den la mejor información y que las decisiones que tú tomes sean las mejores en todos los campos, ¿no? Las situaciones actuales y del pasado han cambiado drásticamente, y en lo que te voy a contar lo vas a entender enseguida. Hacienda sabía perfectamente lo que los arquitectos certificaban, porque todos los proyectos pasaban por la vivienda, con lo cual el dato lo tenía Hacienda. Y Hacienda se dirigía al Colegio de Arquitectos y le decía: para el año tal, o sea, este año, ustedes tienen que aportar como colectivo tantos millones de pesetas. Y entonces nosotros, internamente, formábamos una comisión y nos repartíamos lo que Hacienda pedía, que también se renegociaba con los inspectores de Hacienda, pero al final era una cifra. Esa cifra se renegociaba a través de nosotros internamente. Nosotros teníamos que pagar un tributo, y ese tributo lo repartíamos entre todos los arquitectos. ¿Y cómo se repartía? Pues en función del trabajo, evidentemente. Pero claro, los que menos aportaban, a través de nuestros propios descuentos, figuraban como a lo mejor que pagaban un pelín más. Pero al final el reparto se hacía. ¿Dónde estaba el margen del beneficio? ¿Qué es lo que hace Hacienda ahora? Hacienda ahora nos ha quitado en medio. Ahora Hacienda entra directamente con cada uno de nosotros, y su gran ordenador te controla hasta lo que te gastaste en la aspirina. Con lo cual, el gran controlador ahora es el Estado. Y todos los posibles beneficios que pudieran salir entre lo que tú tenías que pagar y lo que luego tú, por estatutos internos, te imponías como carga fiscal, porque la fiscalidad es la que mejor reparte la riqueza de un colectivo. Entonces, nosotros lo que entendíamos es que los que trabajaban de manera desorbitada, porque realmente había un punto en el que el trabajo entraba en que era desorbitado, lo que obligábamos era a que contaran con profesionales. Y entonces, fiscalmente, ellos tenían que contar de la forma que fuera con nuevos profesionales. Muchas veces estos profesionales, curiosamente, no provenían de Tenerife, sino que se sabía y venían de fuera. Y lo que conseguimos en cierta manera con esto fue traer también a otros españoles que vinieran a trabajar a las islas. Pero lo importante es que el sistema, la profesión se enriqueció, porque entre todos los que llegaron también vino gente que aportaba,
y que tenía criterios dentro de lo que el señor que contrataba buscaba, que era rentabilidad, sacar trabajo, lo que fuera, pues ellos también aportaron y luego con el tiempo se llegaron a independizar y formaban sus propios estudios. Pero la distribución de la riqueza fue una realidad y nos permitió montar todo lo que estás viendo. Es decir, que fue un mecanismo por el cual las comisiones profesionales, los servicios, todos los departamentos, la Secretaría General Técnica, los abogados, el colectivo se benefició individual y colectivamente de esa diferencia, de ese diferencial económico entre lo que el Estado pedía a la comunidad de arquitectos y lo que nosotros luego por estatutos internos era lo que considerábamos los descuentos progresivos. Yo estoy convencido que con la visión de hoy, los descuentos progresivos, vamos, son absolutamente anticonstitucionales. Porque claro, tú dices, oiga, pero ¿cómo se va usted a meter en mi vida? Pero éramos nosotros mismos los que decíamos, no, es que nosotros nos vamos a aplicar a nosotros mismos todos estos criterios, ¿no? También estaba la Hermandad Nacional de Arquitectos, que nos quejábamos de que cobraba muchísimo, era un 4,5% de todo lo que tú facturaras, y eso fue también muchísimo dinero que esa generación dio y que curiosamente a día de hoy tampoco está recibiendo, porque se pagó muchísimo más que lo que de alguna manera son las cuotas actuales en las que empiezas a trabajar. Pero bueno, pelillos a la mar, unas veces ganas, otras veces pierdes, pero el colectivo, vamos a llamarlo así, es el que te está solventando todos tus problemas. Y la Hermandad Nacional es otro ejemplo de lo que estábamos hablando antes, en el sentido de que agrupándonos y sumando nuestros problemas, no el de la provincia, el del lugar, sino la colectividad, el conjunto, te permite abordar grandes reformas, grandes soluciones y siempre tener la profesión, el control de esta situación. Los descuentos progresivos al final fue el arma milagrosa que hizo que la utopía en la que tú decías estabas lleno en el fondo de ilusión, porque veías que todos los aspectos que cualquier persona que empieza a trabajar desea, va consiguiendo poco a poco. Y eso te estimula pues, para participar en comisiones, para incorporarte a la vida colegial, para dándote cuenta de los resultados y del impacto que va teniendo en la sociedad. El visado urbanístico, que tampoco existía, también salía de la presencia en la información pública del todo el planeamiento. Vamos, es que realmente en aquel momento no se podía levantar la voz sin reconocer al Colegio de Arquitectos en todos los campos, todos los campos. Y luego tuvimos además la gran suerte de tener grandísimos profesionales, pero a su vez incorporados en los cargos públicos, que creo que también lo habíamos comentado, tanto en la redacción de la Ley del Suelo, que fue el caso de Rubén Enríquez, como en cabildos, como en ayuntamientos, como concejales, y todos, lo que es más importante, eran personas profesionales que tenían un gran prestigio y que ese prestigio se lo añadían al colegio, con su labor, con su presencia, con su obra arquitectónica, prestigiaban a la institución. Éramos una sombra para el ejercicio político y para el ejercicio diario de la política, porque éramos un poder en la sociedad, pero entiendo que era un poder, desde nuestro punto de vista, beneficioso para la sociedad, porque siempre hemos defendido los intereses generales, siempre, que yo sepa, siempre hemos defendido los intereses generales. Y en esa línea de pensamiento, de formación, es en la que yo por lo menos me muevo igual. O sea, me siento como si el tiempo no hubiera pasado, pero me doy cuenta que estas opciones han sido minimizadas y nos han intentado barrer. La desaparición de las tarifas, por ejemplo. Las tarifas era un elemento importantísimo para el equilibrio de la contratación entre todos los profesionales. Entonces, era como un principio de igualdad, de equidad. Ahora te encuentras que hay un señor que dice, no, yo esto se lo hago un 25% más barato. Tú dices, creo que esto
por lógica no se puede hacer. Ahora, claro, un señor que esté desesperado dirá, yo prefiero hacer esto a no hacer nada. Pero bueno, esto es lo que nos toca. Pero en la desaparición de las tarifas, en la que se nos culpaba de que el encarecimiento de la construcción era porque los arquitectos estábamos, como si dijéramos, explotando a la sociedad, pues bueno, creo que estamos ya en disposición, con el camino recorrido, de demostrar todo lo contrario, que ha sido un factor de desestabilización. ¿Por qué motivo? Porque cuando los arquitectos están formados en ética y cuando los arquitectos tienen una honradez máxima, y cuando que hay la mayoría, por lo menos en aquel momento, contados casos siempre los hay, hay de todo en la viña del Señor. Entonces los equilibrios están garantizados, el buen producto está garantizado, pero el que toma las decisiones no le interesa. Entonces, interesa que aparezcan los seguros de responsabilidad, la baja de honorarios, la competencia, no le interesa el producto como obra, digamos, artística, patrimonial, que se incorpora con gran esfuerzo de los ciudadanos al patrimonio de todo el país, porque al final nosotros hacemos patrimonio, o sea, nosotros en cada obra que hace, no solamente estás resolviendo el problema a un señor concreto, sino que dentro de esa resolución de ese problema estás incorporando al patrimonio nacional una, digamos, potencial obra de arte, y eso es lo que enriquece a una sociedad, es lo que la distingue. Y es lo que de alguna manera le da calidad de vida y confort al ciudadano que la recibe y al ciudadano que la disfruta paseando por la calle, ¿no? Como verás, son tantos aspectos los que hemos perdido desde el enfoque de nuestros inicios, por eso te hablaba de la utopía, ¿no? de nuestra profesión y de nuestros inicios, y claro, te convertía eso en una persona llena, plenamente llena, rebosante, de que merecía la pena hacer cosas y luchar y estar al servicio de la profesión, sirviendo tanto a tus compañeros como a la profesión misma y a su vez también tú desarrollando tu trabajo, como es lógico, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La modernidad, el colegio siempre la ha defendido, siempre. Y hemos estado en vanguardia y como muy bien dice, fuimos referentes en muchos aspectos. Y no solamente eso, sino que en la actividad, por ejemplo, aunque sea saliendo de la cultura, entrando en el departamento de informática que te hablaba antes, por ejemplo, recuerdo el Colegio de Galicia, que era un colegio que tenía muchas similitudes con nosotros por el tipo de edificación dispersa, por una serie de factores de tipo urbanístico, ya que tocabas el tema urbanístico, pues vamos, yo recuerdo que nos invitaron a estar dando charlas, hablando, tuvimos reuniones con colectivos, dejamos planteados unos debates interesantísimos, porque además queríamos también entrar en el mundo de la construcción, entonces queríamos llevar una relación de empresas constructoras, que eso a su vez, cuando un señor llega, le ponen a un constructor y no sabes ni quién es, no tienes información, no sabes nada. Entonces, bueno, pues todos estos, te puedes imaginar, los constructores se ponían de uñas, no querían que entráramos en su mundo, ¿no? Porque claro, el mundo que íbamos a pedir era el de la calidad y la palabra contratista ya sabes lo que significa, ¿no? Contra ti está, ¿no? O sea que se defendían como podían, ¿no? de todo esto. Entonces, fuimos pioneros en todo. Era tan sencillo como preguntarse, por eso te hablaba de la utopía, era como decir, ¿y por qué no? Es que hay un techo, ¿y por qué no? Y se planteaba, y cada grupo de estos trabajos en las diferentes comisiones avanzaban con unas propuestas que eran realmente alucinantes. Alucinante, porque claro, no en vano el arquitecto, si tiene algo, también es creatividad, o debería de tenerla. Entonces no parábamos, nos enfrentábamos, pero claro, para todo esto hacía falta dinero, que es la gran aportación, el mecanismo económico del que te hablaba antes, que era el que permitía hacer la redistribución de la riqueza, pero también permitía generar todas estas expectativas, porque costaba mucho dinero. Y a su vez, como tesorero, también tuve que negociar con un montón de bancos extratipos para que los dineros que nosotros teníamos nos dieran más dinero para poderlo invertir en cultura,
porque hasta en eso, es decir, esos dineros, en lugar de invertirlos en nosotros, tuvimos la generosidad de entregarlo a la sociedad. Claro, por eso te hablaba antes de la utopía. O sea, que es un planteamiento que desgraciadamente los pilares en los que te tenías que soportar, pues fueron desapareciendo. Entonces, claro, en el mundo cultural, tú sabes mejor que nadie que estás en ese mundo, que sin dinero prácticamente no puedes hacer nada. Hay que trasladar, hay que montar, hay que pagar viajes, conferencias, y claro, todo esto solamente tenía un soporte, no solo porque las personas y los compañeros generaron en sus diferentes actividades estas proposiciones, sino, y a su vez los contactos y el reconocimiento que teníamos a nivel nacional e internacional. Y luego el magnífico edificio que tenemos, que claro, que esto no se puede esconder, esto está aquí. Hubo arquitectos que contribuyeron, y yo te puedo, claro, como tesorero sé quiénes pagaron más, ¿no? Está clarísimo, ¿estás de acuerdo? La estructura que existía hasta que nosotros llegamos era una estructura que estaba basada en grupos de profesionales intermedios que hacían los proyectos y luego los firmaban estos señores, ¿no? Porque era una repetición de un mecanismo que ya se sabía, eran estructuras de unas determinadas maneras, unas tipologías, era lo que se pedía, era el mercado, en fin, estaba todo ya como muy al aire, ¿no? Y también es verdad que, por ejemplo, yo en mi formación como arquitecto, pues tengo que agradecer a algunos de estos aparejadores que trabajaban para estos grandes estudios, pues buenas conversaciones, pero en el mejor de los sentidos. Es decir, hablando de la construcción, de lo que de alguna manera un arquitecto tenía que tener presente, y yo les agradezco mucho, igual que a los encargados de obra, otro de los temas que tampoco nadie habla, ¿no? Pero los encargados, que no es lo mismo verte como estudiante que cuando te ven de arquitecto. O sea, cuando era de estudiante me daban unos consejos magníficos, porque te veían como de ellos, ¿no? Pero cuando decía ya terminé, ya la historia, la relación, yo era el mismo, pero ellos veían las cosas desde otro punto de vista y me daba cuenta que ya los consejos desaparecían, ¿no? A nosotros nos motivó muchísimo la buena obra de arquitectura. Ese era al final el objetivo. Ejercer la arquitectura, ofrecer una buena obra de arquitectura, y nos dábamos cuenta que para poder ofrecer una buena obra de arquitectura tenías que intervenir y controlar todos estos campos y que estuviera en manos de arquitectos, no en manos de ingenieros, no en manos de laboratorios externos, no en manos de contratistas que te dicen que te hacen y que tú te fías. No, no, no. El proceso tenía que ser puramente arquitectónico. Y la buena obra, que era la que de alguna manera ejercieron pues todas las personas que me has nombrado, desde Rubén Enrique, Javier, Vicente, todos, La Solana, en fin, son referentes, todos tienen obra magnífica. Y nosotros aspirábamos a tener también esa obra exactamente igual. Entonces, claro, eso es lo que de alguna manera es el motor por el que tú dices, bueno, si quieres hacer esto, necesitas todo esto. ¿Y esto quién te lo proporciona? Pues una estructura. Entonces, lo que para mí tuvieron la gran virtud a los que llegábamos en aquel momento fue de imbuirnos en esas opciones que profesionalmente estaban a la vista y que tú debías de trabajar en tu mundo, pero que había un colectivo que también necesitaba de tu participación. Y fue un ideal, un gran ideal, y eso te marca en la vida, y eso hace que adoptes una postura en la vida, y te sigues moviendo bajo esos principios. Y de hecho, nuestras obras, las que de alguna manera creo yo que han pasado por aquí, todas tienen en sí el deseo, cuando menos el deseo, de dejar una buena impronta. Nosotros entendíamos que como colectivo teníamos unos poderes, y los podíamos ejercer en el buen sentido. Siempre te lo he dicho, siempre en el buen sentido. Hoy en día, desde el momento en que tú digas que como colectivo tienes un poder, el auténtico colectivo, que es el poder político, te cercena
no te deja levantar la cabeza. Antes todas las opciones políticas se canalizaban a través del colegio. Es decir, tú podías ser socialista, podías ser de derecha, podías ser de centro, podías ser liberal, podías ser comunista, lo que tú quieras. Pero todo, a través de nuestras profesiones, se canalizaba y ese pensamiento cristalizaba. ¿Tú entiendes que un señor de derecha puede imponer impuestos progresivos, descuentos progresivos? Y cuando el descuento progresivo te conduce a una política de izquierda, ¿tú crees que el coche a la puerta no lo tenían todos? Sí, ahí hay algo que al final lo que primaba era, si se trabaja en esta dirección, tú consigues tus objetivos, pero sobre todo eres persona. Yo pienso que tienes, como siempre, distintos aspectos, ¿no? Y mirando con trascendencia, nosotros, los arquitectos, cuando tomamos decisiones, somos los técnicos que proporcionamos mejor distribución y mayor cantidad de economía entre los distintos oficios de la sociedad. O sea, nosotros trabajamos con cerca de 270 y tantos oficios, desde el transporte, la industria, la carpintería, en fin, todos los aspectos. Y cuando tú tomas una decisión, esa decisión se traduce en riqueza para quien le corresponda fabricar lo que tú has decidido. ¿Qué diálogo tenemos nosotros con la industria? Ninguno. Estamos a la espera de lo que nos den. Es como si fueras al supermercado y compraras fabada. Y lo más que puedes decir, hay 4 tipos de fabada. Pero de los 4 tipos de fabada, ¿qué es lo que está dentro de ese envase? No lo sabes. No, es que un día le dieron una autorización de fabricación a esta casa comercial y desde entonces está fabricando con un registro de sanidad. Ah, amigo, es que si se salta el registro de sanidad le cae una multa de no sé cuánto. Bien, ¿y quién hace esos controles? No lo sé. Yo pienso que no los hace nadie. Y si los hacen, ya sabes perfectamente que tal como está el país, se los pueden saltar fácilmente. Por lo tanto, somos nosotros los que decimos, consuma esa fabada, y sin embargo no sabemos cómo se fabrica esa fabada. Entonces, si quieres ganar poder en la sociedad, lo primero es que tus decisiones tengan trascendencia. Entonces, en su momento, y es algo en el que no se consiguió ningún avance, es que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que no sé en este momento cuál es su papel, ni cuál es su trascendencia, ni cuál es su importancia, debería de tener contactos con el Ministerio de Industria o con los ministerios que correspondan, incluso en la modulación. Recuerdo de haber despiezado para una capilla con una pieza cerámica de 27,3 por 13,4 y me despiecé de arriba abajo el espacio. Cuando llegó el momento de la ejecución, eso se había dejado de fabricar. Y la que venía tenía otra medida. Hombre, si hubiéramos tenido un sistema de modulación en base a 10 y los productos que nos ofrecen vienen en base a unas modulaciones, pues al menos en el momento en que emprendes un montón de horas para tomar decisiones que además constituyen teóricamente patrimonio, tú puedas, aunque te cambien los modelos, no pierdes la base del trabajo y las horas invertidas. Si todos esos datos, como hoy en día, porque la gran revolución que ha sustituido en parte a los servicios de informática ha sido Internet. Antes no teníamos Internet, ahora tienes Internet, ahora por lo menos tienes un acceso a una parte de la información, pero si a su vez esa parte de la información está trabajada por técnicos especializados y la información que te proporcionan viene jerarquizada con estudios como tú los necesitas, pues claro, automáticamente el modo de diseño, el proceso de diseño cambia sustancialmente. Ya no es el concepto como se están formando las escuelas de arquitectura, que forman artistas. No, además de artistas, somos técnicos, porque si no, no somos arquitectos. El artista, yo lo veo más en Bellas Artes, y nosotros también somos artistas, pero el de Bellas Artes con técnica
es el que en cierta manera te canaliza un esfuerzo directo en el que contribuyes a la riqueza nacional. Si no hay técnica, si no eres científico, si a ti te hablan en términos científicos y no sabes interpretarlo como director de música, de una banda de música, no puedes ser director de una obra. Tú tienes que tener una formación para poder hablar de todos los aspectos que incidan en el hombre. Y el hombre es inmenso en sus facultades. Psicología, audición, texturas, temperaturas, confort, estética, emoción, en fin. Cómo esas partes, digamos, que no las puedes evaluar de manera objetiva, es lo que forma parte del mundo artístico. Pero hay otra parte importantísima, que son decisiones que tienen que venir avaladas con industria, con información y con datos muy concretos. ¿Quién nos facilita esos datos? Las partes interesadas. ¿Intervenimos en ese proceso? No. Hay un diálogo entre la industria y el arquitecto, en el que el arquitecto le puede decir a la industria, oiga, mire, su producto, por tales motivos, no da las respuestas que yo esperaba, que tal y que cual, y se justifican. O tenga usted en cuenta que tiene unas posibilidades que puede usted incrementar en nuevas investigaciones, porque a lo mejor el producto puede evolucionar, y le das líneas de investigación a la industria. Incrementa la posibilidad de que el mercado se mejore. Eso no existe, no hay relación. Y luego despreciamos, no conocemos los nombres de los obreros que están en nuestras obras. Lo más importante, para mí por lo menos, es que cuando estás trabajando, ahí no hay una relación de esto es lo que hay y usted se las entenderá, que es como normalmente solemos trabajar, sino que si quieres sacar un rendimiento, si quieres sacar lo mejor de alguien, tienes que ser afectuoso, tienes que conocer el oficio. Lo primero que hace un obrero cuando te conoce, si quieres entrar en contacto con él, es que él te pone camarón podrido para que a ver por dónde sale. Y según tu respuesta, bueno, él ya sabe automáticamente tu nivel de formación y hasta dónde llegas, porque no conoces el oficio. O porque conoces demasiado el oficio y sabe que si hace algo mal, lo va a tener que corregir. ¿Cuántos de estos arquitectos conoces? Que conozcan los oficios, que traten al personal, no en el sentido humano siempre, las relaciones siempre pueden ser cordiales, pero me refiero de sacarle, porque el obrero es el que te deja la huella, es el que al colocar un tornillo, el tornillo te lo puede poner de muchas formas. Ese tornillo, si no sabe colocarlo, pues también le puedes enseñar en cierta manera. Y ese es otro de los temas que nosotros no hemos sabido, por ejemplo, los peritos industriales o los ingenieros industriales, para poder hacer instalaciones en sus edificios, requieren una formación profesional. Si tú quieres ganar prestigio y tú quieres ganar poder y tú quieres tomar decisiones, tienes que estar en todos los mundos. Tienes que estar en el mundo de la formación del obrero. Tienes que estar y que gane lo que tiene que ganar. Y lo tienes que tratar con mimo, porque es persona y porque en la huella que él deje está también dejando parte de tu sentimiento artístico. Es una formación de familia. Es decir, no tiene nada que ver. Yo, como te decía antes, procedo de Bellas Artes. Mi padre es escultor, mi tío es escultor, mi abuelo es pintor y así generación hacia atrás, ¿no? Entonces, yo sin darte cuenta, naces en ese mundo, en ese ambiente y los oficios te son próximos. Y entiendes que detrás del oficio está la capacidad que desde que eres niño te das cuenta que con las manos la gente hace cosas y hace cosas fantásticas. Y transforman los materiales. Y cuando eres escultor ni te digo, o cuando eres pintor y dibujas. Entonces eso a un niño lo deslumbra. Y si eres niño y sigues con esa capacidad de sobreponerte, de decir, pues esto es lo que me encanta, pues entonces entras en esos mundos. Y son mundos que van desde los textiles, las telas, los tapiceros, los barnices, las pinturas, las maderas, los carpinteros, la cerrajería, la soldadura, bueno, todo lo que de alguna manera es un universo. Claro, este país es que es curioso porque
Antes estaban desde la República las escuelas de artes aplicadas y oficios artísticos. Entonces todo lo que te estoy diciendo se daban en estas escuelas, pero de repente apareció la formación profesional, que es como decir, todo eso está muy bien. A mí el que un señor sepa de escayola, pues mira, muy bien, pero como ya no se usa, pero claro, te estás olvidando de que todos estos oficios, a su vez, en el campo que tú estás diciendo, que es el patrimonio heredado, el patrimonio histórico, pues son fundamentales, pero fundamentales. Y hoy en día todo, por cuestiones de ahorro, por el avance, que no estoy en contra en absoluto, yo también lo utilizo, pero claro, no es lo mismo colocar mamparas que tenerte que enfrentar a lo mejor a un falso techo, a una escayola, una cornisa, saber cómo está ejecutada, de qué manera, los textiles, las cortinas, los tapizados, en el mobiliario. Bueno, es un mundo, cómo se coloca un parqué, en fin, todo esto son situaciones que tienes que dominar, porque estén hechas en épocas anteriores, no significa que eso no enriquezca tu capacidad de creación como profesional y lo actualices y seas capaz de, con esos mismos principios, generar nuevos planteamientos con nuevas tecnologías. Es que no es la vanguardia es radical respecto a la historia, no. La vanguardia es la prolongación de la historia. Es que no están reñidos, es que siempre nos plantean las cosas como una dicotomía, y no hay dicotomía. Lo que hay es prolongación, progreso, evolución, porque ellos también, lo que llamamos historia, también fue fruto de lo mismo. Pero tú no puedes, los principios que generaron esos edificios, que yo creo que son verdades esenciales, las que tienes que salvar, es lo que de alguna manera tienes que perpetuar. Y claro, también eso se ha perdido, esa famosa discusión entre rehabilitación, restauración, obra nueva. No puedes poner una línea exacta, cada caso es un mundo, cada caso es un mundo. Los oficios habitualmente son sencillos. Parece que el oficio es algo inalcanzable. Los oficios están basados en la práctica, y la práctica está basada en algo que está al alcance de que un señor en poco tiempo lo domine. Otra historia luego es toda la casuística en la que se puede encontrar. Pero la base es sencillísima, Y eso se puede conseguir, incluso se puede fomentar y te puedes enriquecer, porque yo me he encontrado con muchos casos en los que de alguna manera el obrero te ayuda a ti a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando quiero intervenir en determinadas cuestiones y no encuentro la herramienta adecuada, pues hablando con él, el personaje se queda con la canción y al día siguiente te dice, mire, me he hecho esto, ¿qué le parece a usted? Y tú dices, coño, perfecto. Y con ese instrumento tú haces una recuperación de lo que sea, sin dañar, maravilloso. Y a lo mejor eso no está en ningún texto de construcción. Es fruto de que el Señor, con su experiencia, te aporta soluciones. Y eso enriquece. Y se siente importante. Sin duda. Y se siente importante. Entonces, a partir de ese día, todo lo que haga, él le da trascendencia a su trabajo. Y ese es el mejor logro que puede tener un arquitecto en su obra.